En este video te voy a explicar las transformaciones gráficas de funciones y para ello vamos a hacer uso de esta tablita. En esta tablita te presento las transformaciones que son desplazamientos, compresión y elongación. Los desplazamientos pueden ser tanto horizontal como vertical, igual la compresión y la elongación. Vamos a considerar f de x como la función y x como la variable independiente. Estas son las formulitas con las que podemos aplicar dichas transformaciones en la función, haciéndolo de manera analítica. Vamos a empezar con los desplazamientos, usando primero la función de x al cuadrado, y lo vamos a hacer primero haciendo dichos desplazamientos en el graficador. Empezamos pues con x al cuadrado y con esta c. Esta c es una constante que va a variar de acuerdo a las unidades que nosotros queramos desplazar, comprimir o elongar nuestra función. En este caso vamos a usar solamente las transformaciones de desplazamiento para x al cuadrado. Vamos entonces con un desplazamiento horizontal a la izquierda. En GeoGebra ya tengo graficada la función y vamos a tomar entonces nuestra función y dijimos desplazamiento horizontal a la izquierda. Dijimos que puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, es decir, el desplazamiento va a ser en el sentido del eje X. Vamos a tomar la función y vamos a desplazarla a la izquierda, entonces 1, 2 y 3 unidades. Y vamos a observar la función que nos da GeoGebra. Si se fijan aquí en la parte algebraica de la función, dice que es x más 3 y eso elevado al cuadrado, es decir, sumamos un 3, las unidades, las mismas unidades que lo movimos, sumamos un 3 dentro del paréntesis y luego elevamos al cuadrado. Es decir, a quien afectamos esas 3 unidades es a la variable, directamente a la variable independiente. Vamos a ver qué nos dice la formulita. Para un desplazamiento horizontal a la izquierda dice la fórmula que en la función al que le vas a agregar las unidades de la constante es a la variable. Si se fijan, aparece este más c dentro del paréntesis. Por eso la función lo que nos devolvió, o el GeoGebra lo que nos devolvió, fue un x más 3 al cuadrado. Entonces lo que tenemos aquí es un x más 3 y esto elevado al cuadrado. Y entonces esto obedece a la formulita que tenemos aquí, que dentro del paréntesis o dentro de la función, afectando directamente a la variable, le sumamos las unidades que queremos que se desplace. Siguiendo esto mismo, pues entonces podríamos suponer que la función que vamos a tener acá, pues va a ser esto mismo, pero en vez de una suma debe ser una resta, porque aquí dice que se le debe restar esas mismas unidades, pero afectando solo a la variable. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a meter ahora en GeoGebra x menos 3 al cuadrado. Voy a devolver esta a su lugar. Esta la dejamos como la original, o la función base, y vamos a meter x menos 3 al cuadrado. Y así es, efectivamente se desplazó, esta se desplazó 3 unidades a la derecha. Si tomamos esta, la podemos encimar en la negra. ¿Ven? Y así es, x menos 3 al cuadrado. Ahí se ven, en la parte algebraica podemos ver las dos funciones iguales. Y esa es la transformación de desplazamiento horizontal a la izquierda y a la derecha. Vamos ahora a ver los desplazamientos verticales. En los desplazamientos verticales dice que se le va a sumar, si la queremos mover hacia arriba,
se le va a sumar a la función, directamente a la función, no a la variable. Y si la queremos mover hacia abajo, le vamos a sumar también a la función, perdón, restar a la función, no a la variable. Entonces, siguiendo esto, pues podemos suponer que la función de x al cuadrado para moverse hacia arriba 3 unidades tendría que ser x al cuadrado y luego sumamos 3. Es decir, le estamos sumando a toda la f de x. Aquí dijimos que la f de x es x cuadrada. Entonces a toda la x cuadrada le estamos sumando un 3. Le estamos sumando lo que vale c, lo que vale la constante de las unidades que nosotros queremos desplazar esa gráfica. Vamos a corroborarlo ahora en GeoGebra. Se supone que esta debe mover hacia arriba 3 unidades a x al cuadrado. Vamos a checar a ver si es cierto. Ponemos entonces x al cuadrado más 3. Y listo, ahí está. Efectivamente desplazó 3 unidades hacia arriba a la función. Si encimamos ocurre lo mismo que cuando la desplazamos a la derecha. Nos deja las dos funciones iguales y encimadas quedan exactamente igual. Entonces esta función es correcta. Lo que escribimos analíticamente nos hizo la transformación de acuerdo a la formulita. Por lo tanto, siguiendo ese mismo orden de ideas, pues podemos pensar que para que la desplace hacia abajo, pues tendrá que ser esto, pero con un menos 3. Vamos a meterlo a GeoGebra también y vamos a ver qué es lo que hace. Oculto x cuadrada más 3 y vamos a meter la función x cuadrada menos 3. Voy a desplazar y listo. Efectivamente se movió 3 unidades hacia abajo. Por lo que esa fórmula, esta nueva función que nosotros encontramos, sí hace lo que nosotros queríamos de acuerdo a esta fórmula. Ahora vamos a ver la compresión y la elongación, pero con la función seno de x. También se aprecia con x al cuadrado, pero no se alcanzan a notar todas las transformaciones como se notan en la función trigonométrica. Una vez hechas con la función trigonométrica, vamos a completar toda la tablita con seno en los desplazamientos y con x cuadrada en compresión y elongación. La compresión y la elongación funcionan como un resorte, cuando lo apretamos y cuando lo estiramos. Comprimir es eso, apretar, aplastar, y elongar es estirar. Entonces vamos a trabajar, dijimos, con la función seno de x. Para hacer una compresión horizontal, dice la formulita que tenemos que afectar a la variable. Se fijan, otra vez está entre paréntesis y lo que estamos multiplicando por la constante es la variable. Vamos a usar la variable mayor a 1, en este caso la constante es 2. La constante mayor a 1, perdón, no la variable. Entonces metemos seno de x y como la constante, esta constante c, en este ejemplo vale 2, entonces tendría que ser x por 2, que es lo mismo que tener 2x. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Vamos a verlo en GeoGebra. Ahora graficamos seno de x y enseguida graficamos seno de 2x. Lo que dice es que la va a comprimir horizontalmente, es decir, vamos a hacer como que apachurramos un resorte de forma horizontal. Veamos si es cierto. Seno de 2x. Muy bien, se fijan que sí hizo esto. La curva, esta curva roja, llega hasta el 3.14 y la curva negra ya no llega al 3.14, llega al 1.6 aproximadamente. Y en lugar de una sola curva, hasta aquí, hasta el 3.14, aparecen una y dos curvas. ¿Se fijan? Entonces efectivamente comprimió
a la función seno horizontalmente al multiplicarle directo a la variable por una constante. Vamos a ver qué pasa con las otras transformaciones. Ahora, en la otra transformación, que también es dentro de la función, pero dice que la c tiene que estar entre el 0 y el 1, es decir, en vez de usar 2, vamos a usar un medio, ¿sí? Lo vamos a usar como una división. Y esta función, en lugar de que sea seno de 2x, tendrá que ser seno de x medio, seno de x entre 2. Vamos a teclearlo en GeoGebra para ver qué nos da. Seno de x entre 2. Y ahora resultó al revés. Ahora, en vez de comprimir, elongó. Ahora, en lugar de dar dos vueltitas en este espacio, da la mitad. Y la otra mitad la da hasta la otra vuelta de la original. ¿Sí? Es decir, es como si hubiéramos estirado un resorte. La curva se hace más larga, pero el ancho no cambia. Donde inicia esta, inicia la otra, y donde termina esta, donde termina la roja, termina también la negra. La altitud, la amplitud, en este caso, la amplitud en el eje Y no se modifica, solo se modifica la amplitud en el eje X. Entonces, afectando a la variable directamente, lo que hace es o comprimir o elongar, pero horizontalmente. Comprime si es mayor a 1, elonga si está entre 0 y 1. ¿Qué pasa ahora con la compresión vertical? Para la compresión vertical dice a la función multiplícala por la constante, pero nuevamente esta constante para comprimir verticalmente tiene que estar entre 0 y 1. Entonces a esta función, que es seno de x, vamos a dividirla toda, ¿sí? Vamos a dividir toda la función la vamos a dividir entre 2. En vez de dividir solo la variable como hicimos en el caso de la elongación, aquí vamos a dividir a toda la función. Es lo que dice aquí, aunque aquí hay una multiplicación. Recuerden que la multiplicación por una fracción es lo mismo que hacer una división. Entonces hacemos seno de x, toda la función seno de x entre 2. Vamos a graficarlo aquí, seno de x entre 2. Listo, ¿ven que se hizo más chaparrita? Es decir, lo aplastamos de abajo y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En lugar de llegar a 1, llega a un medio. En lugar de llegar hasta el menos 1, llega a menos un medio, ¿sí? Es decir, lo aplastamos por la mitad. Pero el ancho, fíjense que el ancho es el mismo, ahora cruza donde mismo, cruza en 0, cruza en 3.14, tanto la roja como la negra. Es decir, el ancho no se modifica el alto, ¿sale? Vamos con la última. Ahora dice aquí que la constante debe ser mayor a 1, entonces ahora sí, vamos a hacer a la función seno de x, la vamos a multiplicar por 2, ¿sí? 2 por seno de x, es decir, 2 veces seno de x. Y vamos a ver qué sucede. Se supone que debe elongar verticalmente, es decir, debe estirarse verticalmente. 2 por seno de x. Y listo. ¿Se fijan que sí estiró? Ahora es más alta. En vez de más chaparrita, ahora es más alta. Es decir, estiramos hacia arriba y estiramos hacia abajo. En vez de llegar al 1, llega al 2. En vez de llegar al menos 1, llega hasta el menos 2. Y eso es lo que hacen las transformaciones gráficas.
Vamos a llenar la tablita, ya que vimos todas las transformaciones. Ahora vamos a ver cómo quedarían esta función de seno con los desplazamientos y esta función de x cuadrada con la compresión y la elongación. Dice que afectamos a la variable las unidades que nos dice aquí. Entonces sería seno y afectamos a la variable, es decir, dentro del paréntesis le vamos a escribir un más 2. Y aquí también, en vez de x más 2, vamos a escribir x menos 2. Y así ya vamos a mover horizontalmente la función seno a la izquierda y a la derecha. Y para hacer los movimientos verticales, pues vamos a afectar a toda la función. Es decir, fuera de la función seno le vamos a sumar un 2 y fuera de la función seno le vamos a restar un 2. Y así lo vamos a mover hacia arriba y hacia abajo. Tú lo puedes corroborar ya en tu graficador, si tienes GeoGebra o en cualquier otro graficador, puedes corroborar estos movimientos. Y vas a ver notar lo que decía, que no es tan preciso como verlo en esta, en la de x al cuadrado, pero también se nota un poco el desplazamiento. Para la compresión, dice que que a la variable es a la que vamos a modificar, entonces aquí vamos a escribir un paréntesis y vamos a multiplicar a la x por el 3 y así nos queda 3x cuadrada, que se transforma en 9x cuadrada, pero así quedaría ya la función transformada. Y en esta dijimos que como debe ser menor a 1, entonces tenemos que dividir y fuera de la función, entonces a toda la x al cuadrado la vamos a dividir entre 3, que quedaría un tercio de x al cuadrado o x cuadrada sobre 3, es lo mismo. Y aquí lo mismo del tercio, lo mismo entre 3, pero afectando solo la variable, es decir, entre paréntesis. Abrimos el paréntesis y dividimos solamente a la x entre 3 y todo lo demás queda al cuadrado, x entre 3 al cuadrado. Finalmente, para una elongación vertical es multiplicar fuera de la función y ahora sí es mayor a 1, entonces como es por 3, 3x cuadrado. Parece que es lo mismo que la primera, pero no, porque fíjense que aquí solamente el 3 está solito y acá el 3 también se eleva al cuadrado. Esto de aquí dijimos que es igual que 9x cuadrada, porque elevamos tanto el 3 como la x al cuadrado. Entonces esto no es lo mismo que esto. Bueno, esto sería todo de transformación de funciones. Espero que te sea de utilidad. Gracias por tu atención.